Saludos. Le agradecemos al filósofo cubano Pablo Guadarrama González acceder a conversar con la revista Atenas de Cuba y la revista iberoamericana en investigación educativa sobre investigación y educación. El profesor Guadarrama es un académico con una amplia obra publicada en todo el mundo, que abarca varios temas de la filosofía contemporánea. Pero observamos que preferencialmente el pensamiento filosófico latinoamericano resalta entre sus principales temas. Su alma mater es la Universidad Central de las Villas Marta Abreu, por supuesto en Cuba. Este académico ha sido galardonado múltiples premios, los más altos, diría yo, en el ámbito de las ciencias sociales en Cuba, y fuera de Cuba también ha sido distinguido con muchos reconocimientos. Pongamos ejemplo dos de ellos. La Universidad Nacional de Trujillo en Perú le concedió el doctorado honoris causa, y en una fecha más reciente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia le distinguió como investigador de mérito. Es para nosotros, por supuesto, un privilegio contar con la posibilidad de conversar sobre estos temas de investigación y de educación con el doctor Pablo Guadarrama. Entonces, doctor, es un gusto. Gracias. La primera pregunta que le haremos es que, bueno, en su condición de filósofo, académico, investigador, y la que nunca usted ha abandonado su condición de profesor, ¿qué considera usted sobre el hecho de que los docentes deban ser investigadores en su disciplina y además, digamos que por las complejidades de las interacciones de este mundo moderno, de los fenómenos con los que interactúa en el entorno de su desempeño profesional? Bueno, ante todo, Erwin, quiero agradecerles, ¿no?, la posibilidad de presentar algunas reflexiones sobre estos temas tan vitales para un profesor, para un docente en cualquiera de los niveles educativos, pero bueno, sobre todo en la educación superior, mucho más. Yo diría que antes de ofrecer una respuesta a esa pregunta tan interesante, yo creo que todo docente debe tener muy claro que hay unas determinadas concepciones antropológicas que debe tener bien fundamentada, porque bueno, la materia prima con la cual trabajamos son niños, adolescentes, jóvenes, seres humanos, y hay que tener claridad si en esos seres humanos existe una presunta naturaleza humana, como a veces se utiliza, ¿no?, que biológicamente pareciera como predeterminada, ¿no? A que el hombre tiene una naturaleza, así trasladamos un mundo de la naturaleza a algo tan complejo como la sociedad humana, ¿no? Y tampoco admitir que existe una metafísica, esencia humana, más allá, ¿no?, de lo real, ¿no?, sino que es más abstracto, ¿no? Yo creo que en verdad lo que existe es una condición humana, una contradictoria condición humana, como un proyecto de investigación que como auspicio de la UNESCO propiciamos desde el año 2001 y que está en internet, sobre en qué medida el pensamiento latinoamericano ha reflexionado, ¿no?, sobre la condición humana. Y hay varios libros ya publicados en México, Argentina, Cuba, aquí en Colombia, Perú, en fin, que está en la página web ensayistas.org, ¿no? Yo creo que lo que existe realmente es esa contradictoria condición humana que nos permite pensar que los docentes tenemos en el aula ni ángeles ni diablitos, ¿no?, sino un ser humano contradictorio, en que, como decía José Martí, hay que cultivar en él lo mejor, si no lo peor prevalece, ¿no? Pues hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla, ¿no?, que se despierta sobre todo en las guerras, ¿no? Si no partiéramos de ese presupuesto de que ese ser humano es educable, culturizable, humanizable, pues no podríamos desarrollar, ¿no?, ninguna. Pero para eso tenemos que investigar, ¿no? Y sobre todo en la educación superior. Yo creo que es indispensable
para un profesor universitario ser un investigador, ¿no? Especialmente en la disciplina, ¿no?, en que trabaja. Yo cuando estudiaba en Alemania, en la Universidad de Leipzig, nunca tuve a un profesor que me diera conferencias que no fuera o por su libro o por los resultados de su investigación que ya estaba próximo a publicarse, ¿no?, en un libro, ¿no? Y por eso yo creo que en la educación superior eso es indispensable. Ahora, en la educación primaria, en la educación básica, media, etcétera, yo no creo que sea indispensable, pero si se logra, pues muy bien. Ahora, aún así, en la educación primaria y en la educación básica, media, lo que sea, yo creo que sí, el profesor tiene que permanecer actualizado, ¿no?, en la disciplina en la cual él desarrolla, pero no solamente en esa disciplina, sino en los vínculos de esa disciplina con otras. No olvidemos que hoy estamos en un momento de la transdisciplinaridad, ¿no es así? Y yo creo que, aunque los investigadores debemos ser necesariamente no investigadores del entorno, digamos, social o sociocultural o socioeconómico, sin embargo sí tenemos que estar al tanto, ¿no?, del medio ambiente social, ¿no?, en el cual desarrollamos nuestra actividad docente e investigativa, porque no puede estar, ¿no?, digamos, desconectada de extramuros, como algunos profesores que piensan que están dando lo mismo una clase en Harvard, ¿no?, que en La Habana. No es igual, ¿no? Hay ambientes sociales, económicos, políticos que tienen que estar permanentes, ¿no?, en la práctica docente. Para mí debe existir una orgánica relación entre ciencia, docencia y conciencia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que aspira un profesor es a formar ciudadanos, ¿no?, con una serie de valores, ¿no?, y no siempre de competencia para emular directamente en un mercado, ¿no?, como se trata de presentar hoy en día en algunas tecnologías educativas, sino en capacidades también, en valores, en posibilidades solidarias, y para que prevalezca, ¿no?, la conformación de un ser humanista, solidario, que realmente pueda enriquecer la sociedad en la cual vive y se prepara para el futuro, ¿no?, inmediato. Entonces, por eso es que yo creo que es indispensable que los investigadores, profesores o los profesores investigadores, como queramos llamarle, articulen debidamente, ¿no?, esos tres momentos, ¿no? Son ciencia, docencia y conciencia. Para mí esencial. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a una segunda pregunta. Y bueno, nos mantenemos dentro del campo investigativo. Entonces, doctor, ¿qué papel le adjudica a usted a la epistemología y el optimismo de conocer y transformar tan necesario en la ciencia, así como para la superación de obstáculos, de errores, de esquemas en la realización de la investigación, especialmente en el ámbito educativo? Bueno, a mí parece que un profesor en cualquiera de los niveles educativos debe tener un mínimo. No es que se convierta en un filósofo de la ciencia, no es que sea un epistemólogo, no, pero sí que conozca cuáles son las corrientes principales, ¿no?, de la construcción del conocimiento científico, ¿no?, de los presupuestos epistemológicos y filosóficos que fundamentan, ¿no?, el saber científico, para que sepa cuáles son las posibilidades y los límites, ¿no?, de cada una de esas corrientes. Por una sencilla razón, hay personas que yo me he encontrado en algunos cursos que cuando termino el curso me dicen: ay, profe, yo me di cuenta ahora que yo era positivista o constructivista o hermeneuta, sin saberlo. No, yo creo que mejor que sepa cuáles son esas posturas, ¿no?, epistemológicas que han existido, que existen y que existirán, ¿no es así? Porque, en primer lugar, epistemológicamente un docente debe tener claridad y transmitírselo, ¿no?, a las nuevas generaciones, que la única verdad absoluta que existe, por lo menos para la ciencia y para la filosofía, no para la religión, es que la verdad absoluta no existe. Ahora, eso no quiere decir que no existan verdades, sí, existen verdades, pero con un contenido epistémico relativo, histórico, circunstancial, ¿no es así? Y por lo tanto se aspira a que esas verdades puedan ser enriquecidas, ¿no?,
por otras verdades, con contenido epistémico válido para verdades superiores y más precisas. Pero sobre todo hay que tratar de evitar esos absolutismos que a veces inculcamos, ¿no?, en las nuevas generaciones, ¿no? Y insistir un poco en la relatividad del conocimiento y sobre todo en la autenticidad del conocimiento más que la originalidad, porque eso de buscar el carácter pioneril de algo siempre, uno nunca sabe, ¿no? Como decía Carl Sagan, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. El hecho de que alguien no haya dicho antes no quiere decir que no lo hubiera existido alguien, ¿no? Lo importante es si lo que se dice en un momento histórico determinado se corresponde a las exigencias epistémicas, axiológicas, ontológicas de un momento histórico no determinado. Y tener muy presente que en la ciencia tan importante como los resultados son los métodos que se utilizan, ¿no? Los métodos son los que perduran, los que trascienden, y además los que permiten a las nuevas generaciones partir de experiencias anteriores para emprender la búsqueda, ¿no?, de una verdad. Y yo creo que hay que tratar de inculcarle, ¿no?, a los jóvenes, a los adolescentes, buscar, que busquen por sí mismos, ¿no?, los métodos que utilizaron científicos, pensadores, ¿no?, anteriores, no para ver en qué se equivocaron, como decía Engels, no, para ver en qué aportaron de nuevo con relación a sus antecesores y qué métodos utilizaron para resolver sus problemas en su época, si eso nos puede servir. Porque lo que trasciende en última instancia es más el método, ¿no?, que esos resultados que son verdades efímeras y relativas, ¿no? Y por eso el estudiante hay que inculcarle la idea de dudar de todo, ¿no? Dudar de todo no quiere decir caer en el escepticismo de Pirrón de Elis, no. Yo diría mejor en un escepticismo socrático o de la docta ignorancia de Pico de la Mirandola o de Nicolás de Cusa o de Renato Descartes, ¿no? Es decir, una duda, un escepticismo creador, ¿no es así? Un escepticismo como Popper tal vez inculcaría, así que uno puede dudar de todo menos de que está dudando, ¿no? Y que piensa, existe, como decía Descartes. Claro que en algunos lugares pensar es medio problemático, ¿no?, como planteaba Iván Forreste, porque a veces pensar es cuestionarse los poderes existentes, ¿no? Y como ustedes saben que Foucault insistía que las verdades están relacionadas siempre a cuestiones de poder, pues en algunos lugares pensar eso. Por lo tanto hay que dudar, en primer lugar, el profesor debe inculcar la idea a los estudiantes de que duden incluso hasta del propio profesor, porque aquí hay un elemento básico que debemos aprender lo mismo de Confucio que de Sócrates. El mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial, ¿no?, de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. De lo contrario, las nuevas generaciones, en lugar de progresar, involucionarían o se caerían estancadas, ¿no?, al mismo nivel. Por lo tanto, debemos tratar de que nuestros estudiantes tomen conciencia de que ellos tienen que dudar de los libros de texto, de las tecnologías que existen, de las concepciones prevalecientes de la ciencia, en la filosofía, en la tecnología, y dudar también de lo que le estamos diciendo nosotros en clase, para que piensen con cabeza propia. El hecho de que un estudiante deba de conocer, digamos, la historia de la filosofía y de la ciencia desde la antigüedad hasta la modernidad, es importante no para conocer en qué se equivocaron los filósofos, los científicos de la antigüedad o de la modernidad, sino para ver, bueno, qué aportaron de nuevo con relación a sus antecesores y sobre todo qué métodos, ¿no?, utilizaron para resolver esos problemas, porque repetimos que lo más importante es el método, ¿no?, en el conocimiento científico. Y hay que tratar de que los estudiantes generen pensamientos metodológicos innovadores, ¿no? Esa es porque el hecho de que existan métodos ya, técnicas existentes, no quiere decir que ya sean las únicas, ¿no?, que deben tomarse en consideración, ¿no? Y además creo que para eso el docente debe tratar de inculcarle, ¿no?, un optimismo epistemológico, es decir, una confianza en el conocimiento, de que es posible conocer y por lo tanto evitar cualquier tipo de agnosticismo, porque no es lo mismo una postura escéptica, de dudar, ¿no?, pero dudar con confianza en que se puede llegar a conocer, ¿no?, a una postura agnóstica, que significa que no se puede llegar a conocer, ¿no?, la naturaleza de las cosas.
Ahora, recordemos que conocer la esencia de las cosas no es una tarea fácil, ¿no? Marx decía que si la esencia coincidiera con la apariencia, la ciencia no haría falta, pero como que la ciencia tiene que descubrir la esencia que está detrás de la apariencia, pues por eso no hace falta, ¿no? De la misma forma que Marx insistía ya en el siglo XIX, que en el futuro habrá una articulación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y habrá una sola ciencia, decía, la ciencia del hombre. Es lo que estamos viendo hoy con los enfoques transdisciplinares, ¿no? De integración, no de los saberes. Por lo tanto, yo creo que la investigación en la educación en general debe tener presentes esos presupuestos, ¿no? Epistemológicos de que es posible, ¿no? Enriquecer los métodos y los resultados, ¿no? Para lograr conocimiento superior y transmitirle a las nuevas generaciones ese optimismo, ¿no? Epistemológico. Bueno, muy bien, doctor. Muy relacionado con estas consideraciones suyas, le sugerimos pensar en lo siguiente. ¿Qué significado le atribuye usted al denominado pensamiento crítico y al necesario cuestionamiento para superar reduccionismos epistemológicos, esquematismos y, bueno, otros elementos de esta naturaleza que puedan frenar, que puedan obstaculizar el proceso investigativo? Bueno, primero, los reduccionismos epistemológicos han existido siempre, desde la antigüedad hasta nuestros días, existen hoy y van a existir. Van a aparecer nuevos reduccionismos, ¿no? Porque siempre hay una tendencia a veces a hiperbolizar, ¿no? Una perspectiva del conocimiento de la realidad desde un ángulo, de una disciplina, etcétera. Sin embargo, hay que tratar de desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, primero, para que se cuestione todas las autoridades que a veces se asumen de manera escolástica, al principio llamado principio autoritati, ¿no? Porque lo dijo fulano de tal, ¿no? Ya creen que porque lo dijo tal pensador o tal científico, tal ingeniero, tal tecnólogo, ya, esa es la verdad única y exclusiva, ¿no? Hay que cuestionarse. Y por eso hay que estimular, ¿no? Ese pensamiento crítico, que crítico no quiere decir negar los valores, al contrario, quiere decir sopesarlos, justipreciarlos, ¿no? Asumirlos si son válidos, pero cuestionarlos o negarlos dialécticamente si son no insostenibles, ¿no? Y por eso hay que estimular una perspectiva holista, integradora, sistémica, dialéctica, compleja, de la comprensión de la realidad, por una sencilla razón, es que la realidad está multifactorialmente determinada, por lo tanto no se debe reducir a un solo factor, ¿no? El conocimiento de la realidad. Que hay factores que son determinantes y hay otros que son condicionantes, sí. Que hay factores que son necesarios y otros son casuales o contingentes, sí. Y que la realidad es ese desarrollo contradictorio de todos esos elementos. Pero ahí es donde hay que estimular el pensamiento crítico, ¿no? En las nuevas generaciones. Y sobre todo una crítica también a innumerables fenómenos sociales que no constituyen para nada expresión de la cultura, porque cultura y sociedad son términos que no son idénticos, ¿no? No todo es todo lo cultural es social, pero no todo lo social es cultural. Cuidado. El ser humano produce también excrescencias sociales que atentan contra la propia condición humana, ¿no es así? Es decir, hay fenómenos que son contraculturales, anticulturales, enajenantes, ¿no? Y las tecnologías pueden serlo. Hoy en día están utilizando, mira, esta posibilidad tecnológica de Internet, pero la Internet no es que sea buena ni mala, depende para lo que usted lo utilice, si lo utiliza para la docencia, para la cultura, para la salud, etcétera, pero si lo utiliza para pornografía infantil es nefasta, ¿no? Así. Y lo mismo puede ser un mismo fenómeno, como decía Lenin, un vaso puede servir para calmar la sed, pero puede ser un arma también para dañarle, ¿no? Con un golpe en la cabeza, ¿no? Al contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que desarrollar un pensamiento crítico con proyección axiológica, porque la cultura es lo que tiene un contenido axiológico favorable, ¿no?
Por eso se habla desde la antigüedad, con término cultura en latín, agricultura es para producir valores en la naturaleza biológica de las plantas, mejorarla, ¿no? Igual que a ningún piscicultor se le ocurre sembrar un estanque de peces venenosos, ¿no? Horrible, sino para mejorarlo, comestibles o por lo menos ornamentales, ¿no? Entonces hay que enseñarles a los estudiantes también a distinguir entre los fenómenos culturales, porque no todo lo que está en los centros comerciales, ni todo lo que nos enseña la televisión, ni lo que nos enseñan las redes sociales, ni nada, es cultura, muchos elementos que son totalmente enajenantes. Por lo tanto, hay que estimular ese pensamiento crítico, porque además lo que ha posibilitado que la humanidad evolucione ha sido precisamente el pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento obediente, totalmente disciplinado, de aceptación, de aceptar dogmas preestablecidos, como pasó durante tantos siglos en la escolástica medieval. Miren lo que produjo cierto relativo estancamiento, ¿no? Yo creo que hay que tratar de impulsar una heterodoxia epistémica, ¿no? Que posibilite el conocimiento, el descubrimiento, incluso de nuevos campos de la ciencia, la tecnología, de las humanidades. Ya Einstein decía, es muy difícil que siempre haciendo lo mismo se logran resultados diferentes. Entonces hay que tomar críticamente los métodos que se han usado tradicionalmente, y por eso es una tarea del docente estimular, ¿no? En los estudiantes pensar con cabeza propia, labrar caminos nuevos, ¿no? Para no repetir errores del pasado. Hay que conocerlos porque para evitarlos, precisamente, ¿no? Para conocer los ensayos fallidos que se han dado, ¿no? En determinados campos del saber, pero no para repetirlo, para lograr el mismo resultado fallido. Muy bien, y seguimos con una lógica secuencia de ideas en esta conversación. En varios entornos académicos latinoamericanos hemos tenido la posibilidad de evidenciar la defensa con cierto énfasis excluyente, diría yo, entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos a la hora de enfrentar la concepción de la investigación educativa. ¿Qué juicio le merece a usted esta situación? Bueno, toda la realidad del mundo, de lo que nos rodea, del universo, y no solamente el mundo natural, el mundo social, el mundo del pensamiento, está conformado por innumerables fenómenos y procesos que necesariamente para ser conocido, comprendido, valorado en sus múltiples determinaciones, necesariamente tienen expresiones tanto cuantitativas como cualitativas, en distintos grados, por supuesto, y en distinta expresión, no es así. Por lo tanto, creo que es un error hiperbolizar lo mismo los enfoques cuantitativos que los enfoques cualitativos, ¿no? A mí cuando a veces en algunos cursos de metodología de la investigación me dicen algunos estudiantes, no, yo no utilizo hipótesis porque eso es positivismo. Yo le digo, bueno, entonces Platón y Aristóteles eran positivistas, ¿no? Sí, porque yo también utilizaba, ¿no? las hipótesis y las definía, ¿no? Yo creo que es realmente un error, ¿no? Pensar que porque se utilicen hipótesis ya, eso es ser positivista. En primer lugar, un poco desconocer, ¿no? Y hemos estudiado un poco el tema del positivismo, su impacto en América Latina, en algunos de nuestros libros, para demostrar que en primer lugar el positivismo no todo lo que plantea es erróneo, cuidado, hay muchos elementos que hemos asumido también, porque nadie puede negar el papel de los hechos, ¿no? De los fenómenos y de la determinación cuantitativa. Lo que es erróneo es hiperbolizarlo, eso es otra cuestión. Yo creo que desde que la ciencia, a mediados del siglo XIX, comenzaron a descubrir que el ser humano no es solamente un ser racional, ¿no? Sino que hay elementos irracionales o arracionales, volitivos, afectivos, emotivos, eróticos, estéticos, éticos, es decir, empezaron a darse cuenta de que en la realidad no todo puede ser explicado, pero sí comprendido o valorado, justipreciado, donde la dimensión hermenéutica desempeña un papel. De acuerdo, pero eso no quiere decir que yo hiperbolice la dimensión hermenéutica o hiperbolice la determinación cuantitativa de que todo tiene que ser sometido, ¿no?, a un riguroso análisis estadístico. Porque creo que Max Twain, que no era ni científico ni filósofo, decía, existe la verdad,
la mentira y las estadísticas, ¿no es así? Depende cómo se utilicen, ¿no?, las estadísticas, ¿no? Porque siempre recuerdo esa anécdota que plantea Robert Day en su magnífico libro de cómo escribir trabajos científicos, ¿no?, que dice que un grupo de médicos norteamericanos trataron de hacer la validez de un nuevo antibiótico en los ratones y descubrieron al final que el 33.33% de los ratones se curaron, ¿no?, con el nuevo antibiótico, pero el 33.33% no se curó con el nuevo antibiótico. Y el tercer ratón se escapó. Lamentablemente se hicieron la muestra con 3 ratones. Pues así sucede en ocasiones con algunas encuestas estadísticas, ¿no es así? Por eso Lenin decía, las estadísticas no demuestran todo, las estadísticas no demuestran nada, depende de cómo se manejen, ¿no?, las estadísticas, ¿no es así? Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado y no hiperbolizar ni lo cuantitativo ni lo cualitativo, porque además hay otro fenómeno. Hay muchos procesos y fenómenos de la realidad que no pueden ser verificados de manera empírica, ¿no?, que se puedan medir, que se puedan cuantificar, ¿no? Ahora, eso no significa que no tengan magnitudes, cuidado, y que estocásticamente no se pueda llegar a que en un momento determinado probabilísticamente se valide, ¿no es así? Por lo tanto, es importante una adecuada interrelación, ¿no?, entre enfoques cuantitativos y cualitativos. Y me parece que los docentes estamos obligados a demostrarles a los estudiantes en nuestras respectivas disciplinas, con algunos ejemplos fehacientes, ¿no?, donde se pueden cometer errores al hiperbolizar los métodos cuantitativos o los métodos cualitativos, y demostrarles que si no hay una adecuada articulación en ambos métodos, con enfoques, repito, holísticos, dialécticos, sistémicos, complejos, ¿no?, que subsuman, que integren, ¿no?, todo el conocimiento de la realidad, pues podremos formar generaciones un poco reduccionistas, porque esa es otra forma, ¿no?, de reduccionismo epistemológico. Nosotros sostenemos que la innovación docente está asociada a procesos de investigación y ambos son muy necesarios en los contextos universitarios contemporáneos. O sea, ambos procesos creo que van de la mano. ¿Cómo usted considera que deben estimularse ambos procesos de forma coherente? O sea, nos referimos a la investigación y a la innovación docente, especialmente dentro de la universidad hoy día. Bueno, yo creo que la innovación docente, en primer lugar, no debe ser el producto de una investigación educativa que tenga como método simplemente el éxito-error, ¿no? Porque primero, a diferencia del que experimenta en el mundo inorgánico con una sustancia química o con un proceso de plantas o animales, en la educación se trata de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Y esto exige un tratamiento diferenciado sustancialmente, ¿no? Y cualquier proceso de innovación docente tiene que estar avalado, ¿no?, por suficientes elementos teóricos que lo justifiquen, ¿no? Esto no quiere decir que esté explicado a priori, no. Pero sí tomado en cuenta el estado del arte de su estudio. Por lo tanto, y más en la educación superior, yo creo que todo docente, lo mismo en educación primaria, básica, que superior, debe tratar de innovar, ¿no es así? Y debe tratar de utilizar métodos que generen nuevas formas de aprehensión, de comprensión y de valoración, ¿no?, en las nuevas generaciones de estudiantes que tienen en sí, ¿no? Ahora, esto, en primer lugar, esto quiere decir que la innovación debe estar articulada, ¿no?, a la investigación, siempre y cuando esta investigación posea, ¿no?, un adecuado marco teórico que implique la posibilidad de solución de una situación polémica con distintas alternativas de solución o hipótesis, ¿no?, que mediante determinadas variables cuantitativas o cualitativas, ¿no?, permitan la validación de un resultado, repito, parcial, histórico, ¿no?, circunstancial. Y para eso se presupone el levantamiento de un estado del arte sobre temas parecidos, análogos, algo similares, pero nunca idénticos al tema que estamos investigando, ¿no?,
en particular. Y eso puede justificar, ¿no?, la búsqueda de nuevos métodos, sin que se desconozcan, ¿no?, los métodos anteriores. No se pueden echar, por supuesto, al cesto de los papeles, ¿no? Pero la innovación, repito, a mi juicio, debe estar fundamentada también teóricamente, metodológicamente, para que tenga, ¿no?, un efecto realmente no contraproducente, sino efectivo de mejoramiento, ¿no?, de la actividad docente, pedagógica y educativa. Bueno, doctor, nosotros muy satisfechos. Nosotros, o sea, reitero nuestra postura en nombre de los dos colectivos editoriales de ambas revistas. Le agradecemos sobremanera su disposición, su tiempo, su atención, el hecho de habernos permitido acceder. Nosotros lo consideramos verdaderamente un lujo con sus imprescindibles juicios de valor y por la experiencia irrepetible que usted tiene en el campo de la investigación, del filosofar latinoamericano especialmente, como decíamos al inicio. Y bueno, nuestro agradecimiento, y finalmente sobre este tema de que hemos conversado de pasión e investigación, unas últimas palabras suyas, si usted lo considera, para nosotros sería ese lujo final de este encuentro. Bueno, realmente yo quisiera solamente añadir que la profesión de la docencia es algo muy bello, ¿no? Es algo de extraordinarias satisfacciones, pero exige, claro, sacrificio, ¿no? Por lo que solamente el que la desarrolla con un amor profundo y con una satisfacción de los resultados que logra en las nuevas generaciones que prepara y que lo debe preparar, ¿no?, lo mejor posible. Y es una labor que exige, ¿no?, una dedicación más allá, ¿no?, de una jornada laboral, ¿no?, tradicional. Yo descubrí mi inclinación por la docencia cuando alfabeticé con apenas 11 años a 5 campesinos, ¿no?, en la campaña de alfabetización en Cuba, y lo veré que aquellos campesinos que tomaban el lápiz como si fuera un asadón al final de un año escribieran una carta, ¿no? Realmente esa es la mayor satisfacción que se puede, ¿no?, lograr en la labor docente, ¿eh? Ahora, creo que todo profesor, lo mismo en cualquier nivel de la enseñanza, tiene que mantener un ritmo de enriquecimiento de su formación profesional, que no debe limitarse, repito, a su disciplina, debe también ampliar, ¿no?, a otras esferas del saber y sobre todo de las artes, de las humanidades, y no reducirse al tecnologismo, porque, como decía David Truman, el profesional que solamente tenga un conocimiento técnico de su disciplina y no un mínimo de cultura humanística constituye una terrible amenaza, ¿no? Y por eso creo que cualquier profesor está obligado, ¿no?, a conocer distintas perspectivas epistemológicas, filosóficas, que lo pueden orientar en su praxis pedagógica, ¿no?, y educativa, ¿no? Y ahora, en el caso de la educación superior, sí es más exigente que el profesor no sea una casetera reproductora de lo que dicen otros investigadores, sino que sea un investigador de su cambio disciplinar, y además para que los estudiantes lo admiren y sigan su ejemplo, ¿no?, y querrán ser como él, pero también para superarlo y no quedarse, ¿no?, al nivel de los conocimientos de su tiempo. Por eso, finalmente, diría que, tomando en cuenta aquella idea del pedagogo y filósofo cubano José de la Luz y Caballero, que decía que instruir puede cualquiera, pero educar solo a aquel que sea un evangelio vivo, me parece que un docente, un educador, tiene que ser un paradigma, ¿no?, en todos los planos, no solamente en el plano epistemológico, científico, técnico, sino también en el plano axiológico, ético, estético, ¿no? Porque al final lo que se trata es de formar, ¿no?, a nuevos ciudadanos que tengan una serie de, no simplemente competencias, sino capacidades y valores, ¿no?, que le permitan lograr que las sociedades humanas cada vez se humanicen más. Así que muchas gracias por haberme dado la posibilidad de este espacio. Gracias a usted. Tenga una excelente jornada. Muchas gracias, igualmente.